Hola a todos. En este vídeo vamos a estudiar una de las operaciones más importantes que se pueden realizar con vectores. Se llama producto escalar. A veces también se les llama producto punto. En el producto escalar lo que tenemos son dos vectores que cuando los multiplicamos nos dan un vector. Es decir, cogemos un vector v, eso es un vector. Cogemos un vector u, eso es un vector. Y v por u es lo que se conoce como producto escalar. Y se llama así porque el resultado es un escalar. Es un número. No es un vector. ¿Cómo se puede calcular? Bien, si tenemos los vectores en forma de coordenadas, por ejemplo, así, el producto escalar se puede calcular fácilmente. Estamos suponiendo que los vectores están escritos en la base canónica. Debe ser así o debe ser una base que cumpla unas condiciones muy concretas. Tenemos esto por esto. Y entonces, atención, multiplicamos la primera componente por la primera componente y le sumamos la segunda por la segunda. Fijaos, han desaparecido las comas, han desaparecido los paréntesis de vector. ¿Por qué? Porque el resultado ya no es un vector. Esto es menos 6, esto es 20, el resultado es 14, es un número. Tenemos vectores aquí y un escalar aquí. Algo muy importante que tenéis que tener en cuenta. Aquí hay un punto. Aquí hay un punto. Ese punto es esencial. Si no lo escribís, no estáis escribiendo la operación correcta. Es decir, si escribís esto, eso no es el producto escalar. Y si escribís esto, eso no es el producto escalar, es otra cosa. Y si escribís esto, eso tampoco es el producto escalar. Todas estas operaciones que acabo de escribir existen, tienen nombre y a veces tienen más de uno, es decir, el mismo símbolo se puede utilizar para operaciones distintas, pero el producto escalar siempre se escribe con un punto. Y el punto, esto sí es el producto escalar. ¿De acuerdo? Y el punto no se escribe en la parte de abajo. Se escribe justo en medio. Bien, vamos a hacer otro par de ejemplos. Vamos a suponer que v es menos 5, 7. Y vamos a suponer que u es 1 menos 2. Cuando multiplicamos v por u, el resultado es menos 5, 7 por 1 menos 2 es menos 5 por 1 más 7 por menos 2. Repito, el resultado es un escalar, es un número. Y es un número que puede ser negativo, como es aquí el caso. Fijaos en lo que ocurre si yo cambio el orden. Si yo cambio el orden de la multiplicación, el resultado es el mismo. Esto es así por cómo está definido el producto. Oh, aquí hay un pequeño error. Eso no es 3, es 2. Por cómo está definido el producto escalar,
el resultado debe ser el mismo. No importa cuáles sean los vectores. El producto escalar es conmutativo, es decir, no importa el orden. Ocurre como con la suma de números o con la multiplicación de números. Pero el primer modo que hemos visto de calcular el producto escalar no es el único que existe. Hay otro más. Antes lo hemos hecho usando componentes, pero hay otra opción, y es usando los módulos de los vectores y el ángulo que hay entre ellos. Alfa es el ángulo que hay entre los dos vectores, que podríamos escribir así. Es decir, si esto es el vector u y este es el vector v, alfa sería ese ángulo. Pues bien, imaginad que el módulo de un vector es, por ejemplo, 2, que el módulo del otro vector es, por ejemplo, 3, y que el ángulo vamos a suponer que es de 30 grados. Pues entonces el producto escalar se puede calcular de manera muy sencilla multiplicando el módulo de v, que es 3, el módulo de u, que es 2, por el coseno de 30 grados. Esto es 6. Y el coseno de 30 es un valor que ya conocéis por la tabla. Sabéis que los ángulos típicos, de los cuales es práctico recordar el seno y el coseno, son esos. Y un modo sencillo de recordarlo era escribirlo así. Recordad que la raíz solo afecta a la parte de arriba. Esto es raíz de 4 entre 2, raíz de 3 entre 2, raíz de 2 entre 2, raíz de 1 entre 2 y raíz de 0 entre 2. En nuestro caso, eso es 6 por raíz de 3 entre 2. Esto se puede simplificar. Podemos dividir el 6 entre el 2, el resultado es 3. Y tenemos que es 3 raíz de 3. Y podemos dejar el resultado así. No es necesario calcular la forma decimal si no se nos pide. Entonces hemos visto que hay dos maneras distintas de calcular un producto escalar. Una es usando las componentes. Es decir, si el vector v se escribe así, con componentes cartesianas, y el vector u se escribe así, el resultado es simplemente multiplicar la componente x por la componente x más la componente y por la componente y. Y la otra manera es usando los módulos, es decir, el módulo de v, el módulo de u, por el coseno del ángulo que forman los dos. Hay que saber calcularlo de las dos maneras. Y esto es así porque usando las dos podemos obtener otras cosas.